Daniel, Buen día, Ulises. Apaga tu micrófono. Estoy escuchando todo lo que estás viendo. Me están escuchando. Muy buenos días. Espero que estén bien de salud y que se sigan cuidando, por favor, y fundamentalmente estén estudiando. Recuerden ustedes que el próximo martes 12, nuestra próxima clase 12, tenemos el tercer examen parcial, ¿no? Martes 12 de octubre, a horas 18 horas, para evitar, ¿no?, que tengan saturación a través del Moodle, ¿no? Eso ya hemos definido para el segundo examen, entonces vamos a proseguir con ese horario del martes, ¿no? A las 12 horas, martes 12 a horas 18, 6 de la tarde, Moodle de la facultad. No, y los temas son el tema 9, el tema 8 y el tema 7, ¿no? Recordarán ustedes. Y hoy nos vamos a dedicar a terminar el tema número 9, que habla justamente del crecimiento económico. ¿Ya? He enviado la primera parte al Moodle sobre la contabilidad del crecimiento y la función de producción per cápita también, ¿verdad? Que justamente vamos a utilizar ese instrumento para hablar de la teoría del crecimiento en el contexto del modelo neoclásico. ¿Ya? Entonces, por favor, apaguen sus micrófonos, empezamos, y luego las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Muy bien, empezaremos. Teoría del crecimiento, modelo neoclásico. ¿Ya? Su principal representante es Robert Solow, ¿no? Es un neoclásico. Recordarán ustedes, los clásicos neoclásicos plantean, ¿no?, el funcionamiento de la economía sin participación del Estado y dejar que el libre juego de la oferta y la demanda determine las principales variables. Eso lo hemos visto en el tema número 7, ¿no?, cuando hemos hablado del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a plantear este modelo de crecimiento de acuerdo al modelo neoclásico con el objetivo. Miren, este modelo se plantea con el objetivo de identificar los factores, ¿no?, que permiten o determinan el crecimiento de la producción y el capital. ¿Qué es lo que determina el crecimiento de la producción? Habíamos analizado la clase pasada cuando comparábamos la economía de Corea del Sur y la economía boliviana. Corea del Sur en la década del 60, 1960, tenía un PIB per cápita de $150, un poquito más de $150, y Bolivia tenía un poquito más de $100. ¿De acuerdo? Comparativamente, si analizamos ahora, en el 2019, Corea del Sur tiene más de $30,000 PIB per cápita y Bolivia tiene $3,500, más o menos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los factores que han determinado de que un país haya crecido más en su producción que otro país? ¿Qué es lo que determina? Ese es el objetivo, ¿no?, de analizar un modelo. Y este modelo muy sencillo nos ha de permitir de alguna manera encontrar, ¿no?, identificar las principales variables que generan ese crecimiento y explican por qué un país, ¿no?, tiene un alto crecimiento y otro no. ¿Cuáles son los supuestos? Recordarán ustedes, cualquier modelo plantea supuestos. Modelo es una representación simplificada de la realidad y lo simplificamos a través de supuestos. Los principales supuestos de este modelo es que está en el contexto de una economía competitiva, ¿no? Competitiva, juego libre de la demanda y la oferta. La función de producción que se utiliza para analizar el crecimiento tiene rendimientos constantes a escala. Recordarán ustedes, les he pedido que analicen microeconomía. Luego, en esa economía no hay progreso técnico, ¿ya? No hay progreso tecnológico, es decir, no hay una variación de la productividad de los factores.
no la hay, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pensar, y esto es un análisis que solo puede hacer posterior, ¿no? Pero nosotros ya no lo vamos a hacer, ¿no? Pero aquellas personas interesadas pueden ver el libro de Macroeconomía de Dormusch. Hay otro capítulo que hace y se centra en esto del progreso tecnológico, es decir, crecimiento endógeno, suponer cómo el crecimiento es autosostenido. ¿Ya? Ese es el objetivo de otro tema, ¿no? Aquellos que estén interesados pueden ampliar, ¿no? El elemento fundamental está aquí justamente en este modelo, que lo vamos a analizar. El otro supuesto es de que no hay sector público, no hay comercio exterior, ni hay movimiento de capitales. Es una economía autárquica, ¿no? Al decir que no hay comercio exterior y no hay sector público, ¿no? Miren, y vamos a definir equilibrio del estado estacionario de largo plazo. ¿Ya? Nosotros hemos hablado bastante de equilibrio, tanto ISLM, etcétera, ¿no? Y aquí estamos cambiando un poquito ese término de equilibrio, tomándolo en cuenta como estado estacionario de largo plazo, cuando la variación de la producción per cápita no se modifica y la variación del capital per cápita también no se modifica. Y eso permite lograr este equilibrio de estado estacionario. Un PIB per cápita, Y asterisco, Y minúscula asterisco, y el capital per cápita de K minúscula asterisco. ¿Ya? Aquí vamos a considerar fundamentalmente variables per cápita. Recordarán ustedes, las variables per cápita nos permiten analizar desde el punto de vista de la distribución del ingreso por cada población, por cada persona, ¿ya? Pues nos da el bienestar económico de cada persona y obviamente a la economía en su conjunto, ¿ya? Entonces, por favor, estos son los detalles entonces que vamos a ir considerando. Primeramente, ¿qué es producción per cápita y qué es capital per cápita? Eso ya lo hemos definido, ¿no? En la primera parte. Recordar simplemente, recordar. La producción per cápita o el ingreso per cápita es a la renta nacional dividido entre la población económica, así, dividido entre la población en general. Y eso es el PIB per cápita. PIB per cápita, ¿de acuerdo? Ese es el PIB per cápita. Y el capital per cápita es el capital por cada unidad de población, ¿ya? En promedio. Eso se define capital per cápita, ¿de acuerdo? Y aquí obviamente estamos pensando en una función de producción Cobb-Douglas que tenga rendimientos constantes a escala, ¿no? Entonces aquí, para determinar la función de producción per cápita, lo que hay que hacer es lo siguiente. Miren, hay que dividir esta función de producción entre N, ¿no? La población, o trabajo simplemente lo vamos a denominar. Trabajo, ¿ya? Trabajo. Y al dividir tenemos una situación. Y sobre N es el PIB per cápita, es este. Y aquí hay que hacer algunos artificios muy sencillos. N elevado a la 1 menos tita lo llevo al denominador, cambio de signo, ahí va a simplificar y va a quedar simplemente N elevado a la tita. Y puedo agrupar K elevado a la tita sobre N elevado a la tita, todo elevado a la tita, ¿verdad? Y entonces K sobre N es el capital per cápita. Por lo tanto, tengo una función de producción, ¿ya? Per cápita. En el eje de las ordenadas se representa el PIB per cápita y en el eje de las abscisas el capital per cápita. Y esta es la representación gráfica de una función de producción Cobb-Douglas. Todo depende del valor de tita, ¿ya? Y este es justamente el estado estacionario, que es determinado por el capital per cápita, ¿no? Y nos determina el PIB per cápita. Vayamos entonces a ver cómo funciona ese modelo.
Estado estacionario. ¿Cómo se determina el estado estacionario? El estado estacionario fundamentalmente se determina por la igualdad entre el ahorro igual a la inversión. Es determinado, se llama equilibrio. Este equilibrio es del estado estacionario, que determina Y asterisco y K asterisco. ¿Ya? Y la vía para lograr este estado estacionario es a través del ahorro mayor a la inversión o el ahorro menor a la inversión. Si el ahorro es mayor a la inversión, entonces el capital per cápita aumenta y el PIB per cápita también. Es bueno entonces esta situación, que el ahorro aumente en relación a la inversión, y que el capital aumente y el PIB per cápita aumenta. O sea, la economía, los habitantes de ese país tienen mejor bienestar cuando estas variables se están incrementando. En cambio, si el ahorro es menor a la inversión, significa que el capital per cápita y la producción per cápita van disminuyendo. Significa que los habitantes de ese país, su bienestar va a ir disminuyendo. ¿Ya? Y este estado estacionario vamos a considerar la igualdad entre la tasa de crecimiento de la población, tasa de crecimiento de la producción y la tasa de crecimiento del capital. Son tasas de crecimiento, es la tasa de crecimiento de la población. Entonces, en ese estado estacionario, esto está ocurriendo. ¿De acuerdo? Esto va a ocurrir. Es importante el detalle. Muy bien, una vez que hemos definido cómo se considera el equilibrio para lograr ese estado estacionario, ahora vamos a ir definiendo qué significa inversión y qué significa ahorro. ¿Ya? Inversión, vamos a entender, inversión necesaria. Miren, inversión necesaria. ¿Para qué? Inversión necesaria. Para dotar de capital, para dotar de maquinaria, equipo, herramienta a los nuevos trabajadores que están entrando, dado el crecimiento de la población. ¿Ya? La población económicamente activa está entrando, ¿no?, al proceso de la producción y por lo tanto requiere de maquinaria y equipo. Entonces, hay una inversión, dado el crecimiento de la población, que se relaciona al capital per cápita. ¿De acuerdo? Entonces, primera situación, tiene que haber una inversión necesaria para dotar de capital a cada uno de los trabajadores, ¿ya? A los nuevos trabajadores. Luego, la maquinaria y equipo. En ese lapso de tiempo, una gestión ha sufrido desgaste. Por lo tanto, para reponer, ¿qué hacen las empresas? Aplican depreciación para que en un lapso de tiempo puedan comprar nuevas máquinas. Entonces debemos pensar la depreciación que sufre ese capital per cápita. Por lo tanto, la inversión significa, ¿no?, dotar a los nuevos trabajadores y generar depreciación, ¿no?, del capital per cápita. Por lo tanto, la inversión implica N más D del capital per cápita. Entonces, esa es la inversión. La inversión para comprar maquinaria y equipo y reponer a la maquinaria que se ha desgastado. Muy bien, ¿cómo se financia esa inversión? A través del ahorro per cápita. ¿Ya? El ahorro per cápita es una proporción de la renta. Lo vamos a mirar por S minúsculo. O sea, el ahorro es igual a S por Y, pero Y es una función, ¿no? Y que si lo reemplazamos vamos a tener esta función de ahorro, es una proporción de la función de producción. ¿Ya? Eso es importante. Entonces tenemos ahorro que va a financiar a la inversión. Y si el ahorro es superior a la inversión, aumentan las variables. Si el ahorro es menor a la inversión, disminuyen las variables. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se logra el equilibrio? Miren, definimos variación neta del capital per cápita. Variación neta del capital per cápita. ¿Qué significa? Variación del capital per cápita va a ser, miren, el ahorro menos la inversión. ¿De acuerdo? Y en base a esta situación vamos a plantear estado estacionario definido como que la variación del capital ya no se modifica, ya no hay variación. Significa
variación del capital cero. Y eso determina el capital per cápita y la producción per cápita. ¿Qué significa ello? Que tanto el ahorro es igual a la inversión, algo que hemos definido, el ahorro igual a la inversión. Que la inversión sea igual al ahorro, o sea, el ahorro está determinando la inversión. Muy bien. Y esto nos determina, esta igualdad nos permite determinar el capital per cápita y con ello la producción o el PIB per cápita, ¿de acuerdo? Este es el estado estacionario, ¿ya? Este es el estado estacionario. Este es el ahorro y esta es la inversión. Miren, en el lado izquierdo de este gráfico, miren, la distancia vertical, aquí está ahorro y aquí está inversión. Si el ahorro es superior a la inversión, el capital aumenta, tal como vamos a ver en el siguiente gráfico. Aquí. El proceso de crecimiento. ¿Cuál es el proceso de crecimiento que tiene una economía? Consideramos un punto de partida. ¿Ya? En el punto A tenemos un ahorro correspondiente a un nivel de renta sub cero. ¿Ya? Y en el punto B tenemos un nivel de, miren, de inversión, ¿no? Correspondiente a ese capital sub cero. Aquí se compara cómo es el procedimiento, cómo es el proceso de crecimiento. A es el ahorro. Si A es mayor a B, la distancia vertical, ahorro superior a la inversión. Si el ahorro es superior a la inversión, ¿qué ha de ocurrir en la economía? Que el capital per cápita va a ir incrementándose hasta llegar a este punto. Miren las flechitas, a este punto y esta flechita. ¿De acuerdo? El ahorro es superior. Es decir, el ahorro está permitiendo financiar la inversión en nueva maquinaria, ¿no? Para los nuevos trabajadores y el desgaste que está sufriendo ese capital. Y entonces se va a incrementar el capital per cápita. Y ese capital per cápita, en este estado estacionario, nos define la renta, ¿no? O el PIB per cápita, ¿no? Si se ha incrementado, llegar a este punto, significa entonces que la población, los habitantes de ese país, han aumentado su capital per cápita y han aumentado su producción. Significa que cada uno de los habitantes tiene mejor bienestar. Miren, la vía de ajuste es cuando el ahorro es superior a la inversión. El ahorro está permitiendo financiar a la inversión. En cambio, ¿qué pasaría? Por crecimiento, por ejemplo, de N, crecimiento de la población, la economía se encontraría en este punto, comparativamente. Miren, aquí está la inversión y aquí está el ahorro. El ahorro es menor a la inversión. Si el ahorro es menor a la inversión, ¿qué significa? Que el capital per cápita va a ir disminuyendo. O sea, miren, estamos pensando, ¿no? Si hay mayor población, cada unidad de trabajo va a tener menos capital que utilizar. Y por lo tanto, va a tener que disminuir su nivel de producción, partiendo de este punto, ¿no? Si crece la población, ¿no? Si crece la población, significa que el ahorro, ¿no? Es menor a la inversión, por lo tanto, va a tener que disminuir el capital per cápita y la producción per cápita también disminuye. Esa población que ha crecido más en su población significará que va a tener menos PIB per cápita y menos capital per cápita. Su bienestar de esa economía ha disminuido, tal como ocurre en países de la India, por ejemplo, o Bangladesh, como menciona el libro, ¿no? Su población crece y de tal manera que va disminuyendo, ¿no? Su capital per cápita y su producción per cápita. En cambio, otros países que están creciendo, cuando el ahorro es superior a la inversión, aumentan su bienestar. ¿Ya? Esa es la lógica de este modelito. Vayamos a ver un ejemplito. Y obviamente una practiquita que les voy a sugerir después. Pero aspecto mecánico de este ejemplo.
Vamos a pensar que la economía tiene la siguiente función de producción. ¿Ya? A igual n elevado a la 0,5 y k elevado a la 0,5. Miren la población como la cantidad de trabajo está creciendo a una tasa de, la población está creciendo a una tasa de 7%. ¿No? El stock de capital se está depreciando a una tasa de 3%. ¿No? ¿De acuerdo? Para simplificar, vamos a suponer que el valor de A, que es progreso técnico, está normalizado a igual a 1. ¿No? En otro modelo, esta situación no puede ocurrir y se puede aplicar también cómo afecta el crecimiento del cambio tecnológico, o el incremento del cambio tecnológico a la producción. Luego, el ahorro per cápita como proporción de la renta es 0,20. O sea, cada habitante de la economía está ahorrando el 20%. Si tiene 100, va a ahorrar 20. Si tiene 1000, 200 y así, ¿no? Son datos que se pueden extraer de la economía, ¿de acuerdo? Y tomando en cuenta que esta función de producción, este Cobb-Douglas, donde 0,5 y 0,5 han sido estimados, es posible, ¿no?, predecir el crecimiento de una economía, ¿no? ¿Va a mejorar su bienestar o va a empeorar su bienestar? Todo depende. Nos piden determinar la función de producción per cápita y luego determinar los valores de K y de Y en el estado estacionario. Veamos cómo se hace. Primeramente, como hemos definido PIB per cápita y capital per cápita. Son las definiciones. Luego tomamos nuestra función de producción que nos han asignado, ¿no? Aquí esta función de producción lo dividimos entre N, que es el trabajo, ¿no? Ambos miembros. Luego, seguidamente, ¿qué hacemos? Este n en el numerador, n elevado a la 0,5, lo llevamos al denominador, cambiado de signo, algebraicamente, ¿no? Y luego procedemos de la siguiente forma. La misma base, los exponentes se suman, ¿verdad? 1 menos 0,5 va a ser 0,5. Luego, tanto k elevado a la 0,5 como n elevado a la 0,5 lo agrupamos, ¿no? Y tenemos entonces k sobre n. Y E sobre n es el PIB per cápita. Y K sobre n es el capital per cápita. Como A es igual a 1, dado los supuestos del enunciado, entonces tenemos nuestra función de producción per cápita. Y per cápita igual a K per cápita, elevado a la 0,5. O también podemos anotar esa misma función como Y igual a raíz cuadrada de K. Sencillo. Y el estado estacionario en esta función va a ser justamente a un nivel de K, se determina un nivel de PIB per cápita. ¿Cómo determinamos K? Ese es el proceso. ¿Cómo determinamos K? Muy bien. Inversión necesaria. Recuerden lo que hemos hecho. Inversión necesaria es N más D, crecimiento de la población y depreciación por capital per cápita. Los datos que tenemos los reemplazamos aquí y tenemos 0,10 del capital. Es una recta. Es esta la recta, ¿no? Es esa la recta. Y luego tenemos el ahorro per cápita, el ahorro que permite financiar la inversión para esos dos aspectos. Y el ahorro es 0,20. El ahorro, una proporción de la renta o de la función de producción. Que lo reemplazamos la función de producción y tendríamos entonces 0,20 de raíz de K. Listo. Tenemos la inversión y el ahorro. El ahorro, ¿no? El ahorro igual a la inversión en el estado estacionario, igualamos y determinamos, ¿no? Hagan operaciones ustedes y K es igual a 4 y Y es igual a 2. O sea, el capital per cápita es de 4. Puede ser, por ejemplo, una dotación de 400 unidades monetarias para cada trabajador, población económicamente activa. Permite determinar un nivel de renta, dado este equilibrio, un nivel de renta de $20,000. ¿No? Sencillo. Entonces, aquí lo fundamental es observar
¿qué es lo que determina ese crecimiento? ¿No? Tomando en cuenta variables muy sencillas. Crecimiento de la población, depreciación. Y, ¿no?, el ahorro que realiza cada persona de una economía, como una proporción de la gente. ¿Listo? Sencillo, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ir explicando. La lectura de la literatura que les he enviado, pueden, ¿no?, siempre comparar. Lo que les planteo ahora son dos situaciones que lo van a hacer como práctica para ustedes, para que se preparen para el examen. ¿Qué pasaría en una economía, suponiendo los demás factores constantes, que el crecimiento de la población aumente de 7% a ahora 8%? O sea, hay más crecimiento de la población. Todo lo demás constante. Va a significar, miren, que esta recta va a ir girando, en este puntito va a ir girando hacia arriba a la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Determinen ustedes. ¿Qué es lo que pasa en la economía? Bueno, malo, determinen. El otro aspecto. Supongan que el ahorro aumenta de punto 20 a punto 30. O sea, ¿qué va a significar? Esta curvita, igual, a partir de este puntito va a ir girando hacia arriba a la izquierda. Con este mismo ejemplo pueden anotar y ver, mostrar gráficamente y explicar qué es lo que pasa, bueno o malo para la economía. ¿Qué es lo que pueden predecir si eso ocurre? Ese es practiquito, vaya este modelito. Con datos sencillos, predecir qué puede ocurrir, ¿no? Las economías están creciendo, ¿no? Y ver más o menos estos datos y predecir qué es lo que puede ocurrir a su población. ¿Van a mejorar su bienestar o van a empeorar? ¿No? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Evidentemente, ¿no? La primera lectura que les he enviado, luego la primera presentación, ahora esta presentación la voy a subir también, para que ustedes puedan seguir analizando y estudiando. Preguntas, por favor. Licenciado, disculpe. Adelante, La parte adelante. del ahorro per cápita, ¿podría repetirlo? Es que ese rato se ha cortado la señal de mi celular, por favor. A ver, miren. Taxito, el ahorro. Miren, la inversión y el ahorro. La inversión. ¿Inversión para qué? ¿No? Para reponer, miren, el capital. Es decir, hay nuevos trabajadores que están entrando al proceso de la producción. Para ellos se requiere maquinaria, ¿no? Maquinaria, es decir, es el capital per cápita. Para ellos la inversión debe, ¿no?, de alguna manera dotarles. Pero la maquinaria también, por cada trabajador, ha sufrido desgastes. Esa inversión tiene que, de alguna manera, ¿no?, generarles, a través del proceso de depreciación, puedan tener una maquinaria constante para ellos. Entonces, la inversión permite, ¿no?, dotar de maquinaria, equipo, a cada uno de los nuevos trabajadores y el agotamiento de las mismas. ¿Cómo se financia eso? Esa inversión, ¿cómo financiamos? A través del ahorro per cápita. El modelo neoclásico dice, no, el ahorro per cápita. Cada población, ¿cuánto ahorra? ¿Cuánto está ahorrando? ¿Ya? ¿Cuánto ahorra, por ejemplo, el sistema financiero? Y sacan los datos. Pero esta situación considera que es una proporción de la renta, o sea, de la función de producción, ¿no? La función de producción es esta, la función de producción per cápita, ¿no? Los reemplazamos aquí y obtenemos entonces, ¿no?, la función de producción, ¿no?, del ahorro, y es el ahorro, y encontramos entonces el estado estacionario. El ahorro determina, aquí miren, el ahorro. Si el ahorro está aumentando, está financiando mayormente a la inversión, en una situación mayor a la inversión, el capital aumenta y la producción aumenta. Si el ahorro es bajo en relación a la inversión, el capital y la renta per cápita van a disminuir. Entonces, ¿cómo determinamos? Esta es la función de ahorro.
Y es la función de producción per cápita. Y esta es la inversión. Miren cómo hemos hecho. ¿Cómo es el proceso de crecimiento de una economía? Comparar en una situación inicial, ¿no? Aquí, ¿cuál es nuestro ahorro y cuál es nuestra inversión? Y vamos a poder observar, si observamos en esas circunstancias que el ahorro es superior a la inversión, va a haber crecimiento del capital y va a haber aumento en este punto C. Si lo contrario ocurre, si el ahorro es menor a la inversión, va a decrecer y obviamente la población va a tener menor calidad de vida, ¿no? Y ese es el detalle del ahorro. Preguntas, más preguntas. Por favor. Licen, entonces si la población crece, va a reducir el capital per cápita, la producción también, y también se va a reducir el bienestar, ¿verdad? Eso dice esto. Mire, aquí, por ejemplo, según este modelito, mire aquí, este es el ahorro y esta es la inversión. Si el ahorro es menor a la inversión, ¿qué va a ocurrir? Por ejemplo, debido al crecimiento de la población, N ha aumentado y el ahorro es menor a la inversión. ¿Qué significa? Según este modelo, el capital per cápita va a ir disminuyendo, evidentemente, ¿no? Si hay más población, el capital que no ha crecido se va a ir de alguna manera disminuyendo. ¿Y eso qué va a significar? Que la producción por cada persona va a disminuir. Y si eso ocurre, miren que es como la India. Mayor población, hay que distribuir ahora y su PIB per cápita va a ir disminuyendo. El bienestar de cada uno de ellos ha disminuido, ¿no? La calidad de vida de cada uno de ellos. Este modelo es interesante, ¿no? Y explica esa situación. Y hace referencia justamente a los países como Bangladesh, por ejemplo. Tasa de crecimiento de la población tremendo. Y cada poblador, cada habitante, su PIB per cápita ha disminuido y su bienestar también. Entonces, este modelo, revísenlo, vuelvan a hacer, analicen esos dos casos. Cuando aumenta, sí, hay una tasa de crecimiento de la población, o cuando aumenta el ahorro, para ver más o menos y comparar las economías, ¿no? Esa es la tareita que van a hacer con este modelito, con esto que hemos resuelto aquí, con estos datos. Les sugiero que sea N 0.08. Todos los demás factores constantes, que es lo que pasa. Luego, nuevamente, otro. Si el ahorro crece a 0.3, ¿qué es lo que pasa? En los dos casos, ¿cuál mejora? ¿No? Y van a poder predecir. ¿Listo? Eso es como practiquita para ustedes cuando están estudiando, ¿no? Es necesario, pero que den lectura a la literatura que les envía. Es necesario, ¿no? Y van a poder ustedes analizar, ¿no?, los países que han tenido altos crecimientos y otros relativamente, y otros en vez de crecer en su bienestar han disminuido, ¿no? Muy bien. Si no hay preguntas, les reitero entonces. Examen. Tercer examen parcial. Tercer examen parcial es el martes 12 de octubre en el Moodle, a horas 18, 6 de la tarde, ya, 6 de la tarde, en el Moodle de la facultad. Las preguntas son muy similares a lo que hemos hecho en el segundo examen parcial. Van a haber preguntas de elección múltiple y van a haber preguntas de resolución algebraica, ¿no? Resolución. Y respuesta corta, ¿no? Respuesta corta. Y les recuerdo, intentos permitidos, 1, ¿no? Y yo voy a revisar. Yo voy a revisar uno a uno, ¿no? Y nos vamos a encontrar. Como van a dar el martes 12 de octubre, hay 2 semanas de exámenes, nos vamos a volver a reunir el 26 de octubre. Y ahí van a tener ya una situación que obviamente ya ustedes se van a tener conocimiento, ¿no? Y entonces en base a eso, ya los auxiliares seguramente me van a estar ya pasando sus, ¿no?, sus
les voy a pedir, ¿no? Presidente del curso, que se contacte con el auxiliar y que le pida ya que pueda enviarme ya, que puede estar ya procesando para enviarme y tener los datos para tener, obviamente, sus calificaciones anuales. Algunos se eximirán, algunos entrarán al examen y algunos tal vez no, y se habiliten para la reválida, ¿no? Muy bien. Preguntas, por favor. Entonces, reitero. Tema número 7 es mercado de factores, mercado de trabajo y la oferta agregada. Tema número 8, oferta agregada y demanda agregada. Análisis de la inflación a corto plazo, a muy corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Luego, y esquemitas también, ¿no? Esquemas de simulación también, ¿no? Hemos hecho. Y el tema 9, el que acabamos de terminar, ¿no? Teoría del crecimiento, ¿no? La contabilidad del crecimiento y el modelo neoclásico de crecimiento, de Robert Solow. ¿Listo? ¿Preguntas? No hay. Entonces les pido, por favor, estudien. Esto ya está finalizando, ¿no? Está finalizando. Miren, hay que seguirnos cuidando, ¿no? Hay que seguir. Miren, el reporte nos está mostrando de que están empezando los casos y eso es un poco preocupante. Hay que seguirnos cuidando, por favor, y en este caso, ustedes estudiando, ¿ya? Muy bien, señoritas jóvenes, a seguirse cuidando